Buenas tardes. En nombre de todo el comité organizador de estas jornadas, les damos la bienvenida y les queremos dar las gracias por eh, elegir esta actividad, por elegir inscribirse, elegir participar con nosotros. La próxima, por favor. Nosotros, desde el momento que se decidió la organización de estas jornadas, primero nos planteamos el título y después los objetivos. Y decimos, bueno, queremos llegar una vez concluidas estas jornadas, el que tengan los fundamentos de lo que es la medicina de precisión, tener el conocimiento de biología y fundamento de los tratamientos dirigidos a los tumores relacionado a las fusiones, en este caso específico va a ser de los genes NTRK. Tener acceso a bases teóricas, las ventajas, las desventajas de las diferentes metodologías, de las diferentes metodologías de diagnósticos disponibles que tenemos en este momento, poder identificar los alcances y limitaciones de este método, qué tipo de pacientes, a qué tipo de pacientes se lo podemos ofrecer, hasta dónde podemos avanzar y poder así discutir principales opciones terapéuticas. La verdad que cuando se manejaba toda la organización de estas jornadas, yo pensaba el trayecto, todo lo que transitó la anatomía patológica desde sus inicios. Cuando comenzó, allá hace mucho tiempo, el estudio todo era lo macro. Cuando comenzó el hombre a tener curiosidad por el cuerpo humano, a hacer las investigaciones a través de las autopsias, todo era lo macro. Después pasamos a lo micro, a ver el tejido en su detalle, su composición, lo que era normal para poder entender las anomalías, para poder entender las enfermedades. Después pasamos a la célula, cómo la célula nos podía dar su información en el estudio de ellas, en el análisis, para orientarnos hacia la patología del paciente. Y todavía vamos a algo más pequeño, ahora vamos al interior de las células y es realmente fascinante ver todo lo que se está estudiando y a todo lo que podemos acceder. Así que en estas jornadas, que ustedes como verán en el programa, están divididas en 5 días, en los cuales, bueno, es nuestro deseo poder cumplir los objetivos que nos planteamos al principio. Y queremos dar las gracias a las sociedades que nos dieron su aval, la Sociedad Argentina de Citología, la Sociedad Argentina de Patología, la Sociedad Latinoamericana de Citopatología y la Sociedad de Córdoba de Anatomía, Patología y Citología, y al Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Los integrantes, los oradores en estas jornadas, todos conocidos por ustedes: el doctor Hernán García Rivelo, médico patólogo del hospital y actual jefe de departamento; Paola de la Iglesia, médica patóloga que desarrolla el área de pediatría dentro del servicio de anatomía patológica; Jessica López Martí, médica patóloga del Hospital Garrahan, como invitada, digamos, fuera del hospital; Federico Haug, médico patólogo encargado del área de secuenciación; Pablo Reutemann, médico patólogo del servicio del Hospital Italiano de Buenos Aires, que se desarrolla en el área de patología osteoarticular muscular, partes blandas; Nicolás Minata, médico oncólogo del Hospital Italiano; y González Recondo, médico oncólogo del CEMIC. Y Julieta Pandolfi, que es médica patóloga del Hospital Italiano y es la que estuvo coordinando toda la organización de estas jornadas. Bueno, y en último, yo, Ana Jaén, médica patóloga también del servicio y actualmente desarrollando la jefatura del mismo. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido y adelante, Hernán, con la primera actividad. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Entonces, hoy va a ser una presentación, 3 charlas introductorias. La primera muy general sobre qué es el concepto de medicina de precisión. Posteriormente va a hablar la doctora Paola de la Iglesia sobre el manejo de la muestra en el laboratorio de anatomía patológica. Voy a cerrar
yo finalmente hablando de la biología normal, de los genes en TRAC, de este tipo de receptores, y qué es lo que ocurre en las neoplasias que tienen fusiones en TRAC. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos planteamos es, ¿qué es la medicina de precisión? La definición que vamos a emplear es la definición que generó el Consejo Presidencial de Asesores de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos en el año 2008, y es la adecuación de los tratamientos médicos según las características individuales de cada paciente. El concepto que subyace es estratificar a los individuos, a los pacientes, en subpoblaciones específicas que difieren en su susceptibilidad a patologías o, muy importante, en la respuesta a los tratamientos. ¿Y cuál es el objetivo de estratificar a los pacientes? Desarrollar en los que tengan causas o factores predisponentes, y desarrollar intervenciones preventivas, y en aquellos que tengan una patología, emplear un tratamiento, una intervención terapéutica específica, solamente útil en los individuos que se beneficien, con la idea de ahorrar recursos, disminuir toxicidades y efectos adversos en el resto de la población. Y estos conceptos se basan, ustedes ya reconocerán este esquema. El primer esquema fue publicado en Cell en el año 2000 y posteriormente en 2011 este trabajo de Hanahan y Weinberg, que es el Hallmark of Cancer. ¿Cuáles son las características que necesita una célula neoplásica para generar un tumor? Y ven en la parte interna todas las ventajas que tiene que adquirir o las propiedades que tiene que adquirir una célula tumoral, y en la parte externa la posibilidad teórica o no, ya en algunos casos es realidad, de poder frenar esa capacidad de generar patologías. Por ejemplo, podemos nombrar un par: la resistencia a la muerte celular, por ejemplo, por evasión de la muerte celular por apoptosis, o también el escape al control de las células inmunológicas. Entonces, esta comprensión de las bases moleculares del cáncer, de la identificación de las vías específicas para generar un tumor, de los genes que están implicados, aparte de permitirnos entender y clasificar, justamente permiten subestratificar a los tumores, a estas neoplasias, y permiten desarrollar nuevos agentes terapéuticos. Y se pasa de la visión de talle único o una droga que sirva para múltiples pacientes con distintas patologías, a una terapia personalizada donde el objetivo es identificar en cada tumor cuál es la alteración que está guiando ese tumor, que lo hace proliferar para poder actuar en forma específica. Un trabajo interesante, muy interesante, es un resumen de una coalición, que es una coalición de medicina personalizada norteamericana, que el título del trabajo es Más allá de los promedios de las poblaciones, y lo que establece es una agenda de trabajo, una agenda conjunta, que en realidad busca generar un diálogo tanto entre las compañías farmacéuticas, entre los médicos, entre los distintos el Estado y distintos agentes que tienen que colaborar para desarrollar la medicina personalizada. Y si uno ve las posibilidades que se abren al conocer las vías desreguladas en los diferentes tumores, realmente es muy impresionante. Hoy sabemos, por ejemplo, que en el melanoma aproximadamente un 75% de las alteraciones génicas podrían ser accionables, podrían tener un tratamiento específico, potencialmente. No quiere decir que en la realidad esto se dé ya en este nivel, en estos altos porcentajes. O en el carcinoma colorectal casi el 50%. ¿Sí? Entonces esta es la expectativa y es la teoría. Ahora, cuando vamos a la realidad, vemos que en realidad con estas terapéuticas específicas vamos a poder tratar a los pacientes que están acá señalados en verde. Hay un grupo de pacientes que están señalados en azul que van a seguir recibiendo las terapias tradicionales. Otro grupo que va a poder recibir estas terapias específicas contra moléculas blanco, y en otros pacientes lo que va a hacer es permitir ajustar la dosis por los estudios de farmacogenómica. Y de acuerdo a los distintos autores y las distintas series, el porcentaje de los pacientes que se pueden favorecer con estas terapias blanco oscilan. Algunos trabajos afirman que entre el 11 y 15% de todos los pacientes con neoplasias van a beneficiarse,
Los que son más escépticos dicen que solo el 7% va a beneficiarse, y otros tumores basados en series, otros trabajos basados en series mucho más grandes afirman que hasta el 30% de los pacientes hoy en día pueden ser tratados con este tipo de terapias. Pero en realidad esto se viene desarrollando hace mucho. Acá les muestro el trabajo de Slamon, del New England Journal of Medicine del 2001, donde demuestra las ventajas de los tratamientos con trastuzumab y quimioterapia en los pacientes con cáncer de mama, HER2 positivos, y la calidad, digamos, la respuesta impresionante que tienen los pacientes con leucemia amiloide crónica a los inhibidores tirosina quinasa, como el Gleevec, del trabajo del 2006. Entonces, ya estábamos trabajando en este terreno de la medicina de precisión. Otro debate que se puede presentar son las diferencias entre la medicina personalizada y la medicina de precisión. La medicina personalizada, la definición aparece en el 2008 y posteriormente se reformula en 2011, 2012 como medicina de precisión. Tienen leves o tienen sutilezas en cuanto a la descripción, son más que nada semánticas las diferencias. La medicina personalizada toma en cuenta las características genéticas, pero también las condiciones personales, los hábitos, estilo de vida y el contexto social. Y la medicina de precisión es una definición un poco más dura, en la cual se pone mucho énfasis en la información, en las ciencias de datos, en los estudios genómicos y otras ómicas y otros estudios moleculares. Pero la realidad es que hay una corriente que ya llama a esto medicina personalizada de precisión y engloba los dos conceptos. Otra pregunta que nos podemos plantear es ¿por qué está ocurriendo esto ahora? Y lo principal, o los tres motivos principales son que la secuenciación es cada vez más accesible. Cuando vemos, ya lo va a explicar el Dr. Hauck, cuando hable de secuenciación en NGS, lo que costaba secuenciar un genoma completo al inicio del proyecto Genoma Humano y lo que cuesta hoy, la diferencia es sideral. Entonces la secuenciación es cada vez más accesible, está más automatizada. Aparte se dispone de una potente capacidad de análisis debido a los grandes desarrollos bioinformáticos, y un componente que no es menor es que se multiplicó la capacidad de almacenamiento de datos. Y ahora no vamos a hablar de genoma humano, pero un dato a resaltar, ustedes ven allí que los genes codificantes oscilan entre 20.000 y 21.000, es solamente el 1,5% del total del ADN del genoma humano. Y hoy podríamos hablar de un genoma del cáncer. Este genoma del cáncer, hoy sabemos que hay aproximadamente 300 genes que pueden tener mutaciones drivers. Ahora vamos a ver más adelante qué son las mutaciones drivers. Las mutaciones reportadas, las variantes, son 3.437, y potencialmente accionables son el 60% de todas estas mutaciones. También para poner una nota de cautela, no todo es código genético, también es muy importante el código postal, porque eso nos define en qué condiciones socioeconómicas se va a desarrollar la vida de un ser humano y a qué exposiciones vamos a tener en cuanto a tóxicos, en cuanto a agentes infecciosos. Por lo tanto, no es simplemente o solamente estudiar el código genético, sino también tener en cuenta el contexto socioeconómico de los pacientes. Yendo al genoma del cáncer, vamos a comentar los tipos de mutaciones más frecuentes, o la clasificación de las mutaciones. Las mutaciones pueden ser conductoras, que van a ocurrir en genes drivers, son los que confieren una ventaja selectiva para el desarrollo y crecimiento de un tumor, y hay otras mutaciones que son pasajeras, que son mutaciones secundarias que no van a tener un efecto importante en el proceso neoplásico, que no confieren una ventaja a la célula, pero sí nos pueden servir como marcadores de ese clon tumoral, de ese grupo de células tumorales. Aquí hacemos una caricatura, pero vemos que el conductor, por ejemplo, en este caso podría ser para el cáncer de mama, es una mutación en un gen que es el PI3K, PI3 quinasa, y otras mutaciones pasajeras que no inciden tanto en el desarrollo del tumor, pero que también participan y se pueden observar en los clones tumorales. Y dentro de las mutaciones conductoras o los genes drivers tenemos dos grandes grupos: los que afectan a los genes supresores de tumores y los que afectan a oncogenes. Los genes supresores de tumores en general
lo que hacen, gran ejemplo es P53, son proteínas que van a frenar el ciclo celular o que van a controlar la calidad del genoma. Las mutaciones de los genes supresores lo que generan es una pérdida de función, se pierde esta capacidad de control. Entonces tenemos en el medio este dibujo de un auto, para esquematizar, en el cual los protoncogenes o oncogenes son los que propulsan, y es decir, hacen que la célula prolifere, y tenemos un freno, que son lo que está en violeta, los genes supresores de tumores, que son los frenos que controlan entonces esa proliferación y hacen en general el control de calidad del genoma. Cuando hay una mutación de los genes supresores, lo que se pierde es esta capacidad de freno y de control. En cambio, los oncogenes son las mutaciones conductoras de estos oncogenes suelen generar una ganancia de función. Pueden ser amplificaciones focales o de cambio de sentido, y generalmente en un número limitado de codones para dar esa ventaja. Por ejemplo, BRAF. Una mutación puntual de BRAF B600 genera, o puede generar melanoma o células melanocíticas con la capacidad de proliferar. Un punto importante también es que por ahora, a nivel farmacológico, entre comillas, somos buenos para frenar estos oncogenes, para inhibir a los oncogenes, pero no somos capaces de reponer la función perdida por los genes supresores de tumores. Otra diferencia importante a tener en cuenta es que hay mutaciones que pueden ocurrir en las células germinales, ¿sí? En ovocitos o espermatozoides, y que por lo tanto son mutaciones que pueden ser transferidas a la progenie y son la causa de los síndromes familiares, como los síndromes de carcinoma de mama y ovario hereditario, o el síndrome de Lynch por carcinoma de colon, y hay otras mutaciones que son las mutaciones somáticas, que ocurren en células que no son germinales y no son heredables. Entonces, volviendo al esquema de Hanahan, de los hallmarks del cáncer, tenemos las principales propiedades aquí, las 8 propiedades, no las voy a leer todas, pero la forma de acercarnos al diagnóstico al estudio de estas características para el desarrollo de las neoplasias son el perfilado genómico, por un lado, y el estudio por inmunoncología con marcadores, y que se denominan biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Los biomarcadores se los puede definir como un atributo molecular, biológico o físico que va a caracterizar un estado fisiológico o fisiopatológico y que puede ser medido y evaluado en una forma objetiva para definir o identificar la progresión de una enfermedad y predecir o cuantificar una respuesta terapéutica. Y un concepto importante que está en boga es la microheterogeneidad, es la capacidad de ir a buscar específicamente las pequeñas alteraciones que definen esos procesos fisiopatológicos. Si tomamos todos los biomarcadores de cáncer, vemos que tenemos una gran variedad. Tenemos los de predisposición, para identificar los factores de susceptibilidad, como BRCA1 y BRCA2, los de tamizaje, que nos permite detectar en forma temprana una patología, podríamos poner de ejemplo la mamografía o el estudio de HPV, para detectar lesiones tempranas en cuello uterino, los de diagnóstico, que los patólogos trabajamos todo el día con esto, y tratamos de diagnosticar y clasificar, y es la anatomía patológica y la inmunistoquímica, los marcadores pronósticos, que establecen la agresividad y los riesgos, por ejemplo, los paneles para predecir el riesgo de recurrencia en cáncer de mama, como el Prosigna o PAM50, y los predictivos, que en los que nos vamos a enfocar, que van a predecir la respuesta al tratamiento, por ejemplo, la evaluación de HER2, estrógenos y progesterona, y posteriormente el monitoreo para el seguimiento y respuesta al tratamiento con marcadores serológicos. Pero bueno, nuestro interés hoy es hablar de los biomarcadores predictivos que se aplican a los tratamientos dirigidos contra blancos moleculares. ¿Y por qué? Porque para varios tumores conocemos estas vías, conocemos a sus oncogenes drivers y conocemos la forma de inhibirlos en forma específica. Entonces, la detección de este biomarcador, de este blanco específico en un paciente, nos permite desarrollar o implementar un tratamiento específico contra esa vía desregulada. Y estos biomarcadores predictivos abarcan a diferentes blancos biológicos o diferentes funciones biológicas. Podemos tener receptores de membrana que tengan actividad quinasa, por ejemplo, el gen GFR en cáncer de pulmón, o HER2 en cáncer de mama,
quinasas intracelulares, como la vía de las MAP-quinasas, BRAF y MEK, por ejemplo, en melanoma, alteraciones epigenéticas, DNA metiltransferasa, genes supresores de tumores, BRCA1, BRCA2, o marcadores de angiogénesis y microambiente. Un ejemplo, el mejor ejemplo en realidad, o más desarrollado, de cómo se pueden estratificar e identificar biomarcadores, es el cáncer de pulmón. Vemos arriba a la izquierda cómo clasificábamos los patólogos del cáncer de pulmón cuando empecé la residencia, entre células pequeñas y no células pequeñas, y su apertura, su discriminación en escamoso y no escamoso, adenocarcinomas, y hoy podemos abrir en toda una variedad, una multiplicidad de tumores distintos, que son biológicamente y molecularmente distintos. Por ejemplo, tenemos el gen GFR, KRAS, ROS, ALK, y ahora se suma NTRK también con una baja incidencia en cáncer de pulmón. Entonces vemos que pasamos de tener 2, 3, 4 tipos de carcinomas de pulmón a tener una variedad, no infinita, pero una variedad mucho mayor y que exige la clasificación con este tipo de biomarcadores. Entonces, además de esta complejidad, lo que está ocurriendo es que también está cambiando los paradigmas de cómo se clasifican los tumores. Es reciente el concepto de un tratamiento agnóstico de los tumores, donde ya no es tan importante, sí, sigue siendo importante la tipificación por el tipo de órgano, pero se suma una capa más de complejidad, que es detectar la alteración genómica, y eso puede ser una misma alteración genómica compartida en por distintos tipos de tumores. Entonces acá tenemos un ejemplo comparativo. Sobre la izquierda, el enfoque clásico, un diagnóstico órgano específico, un carcinoma de mama, la clasificación morfológica, el estudio de biomarcadores por inmunistoquímica o por FISH, y a la derecha tenemos diagnósticos biomarcadores específicos, como por ejemplo los tumores en TRK positivos, donde no es lo más importante el órgano. ¿Por qué? Porque podemos tener tumores en TRK positivos en mama, en colon, en páncreas, podemos tener sarcomas, podemos tener tumores de glándulas salivales, podemos tener tumores de tiroides, de cabeza y cuello, gliomas, etc. Entonces es un cambio de paradigma de los tratamientos agnósticos de tumor. No hay muchas drogas por ahora con este enfoque, pero sin embargo es un enfoque que la FDA está impulsando mucho. Una de las primeras aprobaciones fue en 2018 para los inhibidores de NTRK, y ya se disponen de consensos internacionales y recomendaciones para tratar a estos pacientes con tratamientos agnósticos de tumor. Pero además de estos desafíos de tratamientos agnósticos de tumor, aparecen, al poder estudiar esta microheterogeneidad, como dijimos antes, desafíos por la complejidad y los elementos que estamos utilizando para el diagnóstico. Por ejemplo, aparece la posibilidad de estudiar un mismo tumor de pulmón, o también esto se ha descrito mucho en el carcinoma renal, los múltiples clones que pueden coexistir en un mismo tumor. Esto abre todo un debate sobre cómo crecen los tumores, cómo se multiplican, si es una evolución en forma de ramas, evolución puntuada, evolución neutral. Eso es todo un debate de filogenia en tumores, pero se abre un campo inmenso de estudio, y lo mismo que la evolución clonal, porque cuando uno aplica un tratamiento específicamente, es probable que el clon principal del tumor disminuya, y luego toman el comando de la neoplasia otras mutaciones que han sido seleccionadas al agregar un tratamiento que mata a las células susceptibles. Y otro desafío no menor es el desarrollo de los biorepositorios. ¿Por qué? Porque en los archivos que tenemos los patólogos hay una riqueza inmensa en la cantidad de tipos de tumores, y también nos va a exigir a los patólogos, por ejemplo, si ya hay varias instituciones en Argentina que han desarrollado biobancos, pero es el desafío que viene.
contar con una buena clasificación de las neoplasias, poder guardar los datos en forma electrónica para poder compartirlos y generar bases de datos compartidas sobre los datos generados. Vamos a comentar dos grandes logros de la medicina de precisión. El primero son los estudios desarrollados por el NIH, que es el Atlas del genoma del cáncer, que ha ido generando múltiples trabajos, múltiples papers, con los distintos tipos de tumores, investigando cuáles son las mutaciones más frecuentes, cuáles son las alteraciones incluso de proteómica, y hoy ya tenemos descritos para el carcinoma papilar de tiroides, carcinomas renales, adenocarcinoma gástrico, carcinoma de uroteliales, y prácticamente la variedad que ustedes quieran. Es realmente una fuente inconmensurable de conocimiento todos los desarrollos que se han hecho con este proyecto. Y la respuesta europea han sido los desarrollos del proyecto Moscato, que también ha aportado muchos datos en estudios colaborativos a nivel europeo. Como se imaginarán, esto es una revolución a nivel de la medicina, a nivel de las compañías farmacéuticas, y también a nivel de los estados. El problema que surge es cómo la gente va a poder acceder a este tipo de tecnologías, porque por ahora sigue siendo costoso. Se piensa que va a tener que reducirse el costo y ser más accesible. Pero como ven en esta diapositiva, la gran mayoría de los países han desarrollado algunos programas de medicina de precisión. El más importante ha sido el de Estados Unidos, que fue lanzado en 2015 por Barack Obama. Francia también tiene su proyecto, que es Genoma 2025, Italia, Brasil tiene un muy buen programa, y Argentina también desarrolló un proyecto, FCBio 2017, y no sé si pudieron ver hoy en los diarios que se hace un relanzamiento del programa Poblar, que va a identificar a las diferentes etnias de Argentina y hacer un análisis del exoma para poder también tener bancos de datos de nuestra población. Nosotros tuvimos la suerte de poder participar en el FCBio 2017 con el proyecto Magenta, en el cual secuenciamos más de 200 tumores de distinto tipo para poner a punto el estudio con NGS. Y luego les podemos compartir estos programas globales de los distintos países y cómo cada uno fue enfocándose en distintas problemáticas locales. Bueno, para terminar la charla, voy a tomar esta frase, que es de David Heeman, que lo dijo en ASCO 2019, y lo que plantea es que si bien la eficacia de las drogas puede ser tumor agnóstica, los diagnósticos raramente son tumor agnósticos. Por eso pongo ahí a la patóloga sonriendo, porque los patólogos todavía tenemos mucho para hacer, mucho para desarrollar, somos fundamentales en este proceso de la medicina de precisión, y tenemos que acostumbrarnos a desarrollar más el FISH, meternos en el terreno de la secuenciación, la PCR y obviamente la inmunistoquímica que ya dominamos y es parte de todos los días de nuestra labor. Y como para cerrar la charla, les recomiendo la lectura de este trabajo, que es Arte y desafíos de la medicina de precisión, que es un trabajo que se puede acceder en forma gratuita, es del libro educacional de ASCO 2018, y plantea toda la problemática que genera la medicina de precisión, el desafío con respecto a los archivos electrónicos, a la capacitación que tienen que tener los patólogos, y como ven acá, el dibujo no es un patólogo que esté sonriendo, es un patólogo que tiene muchos desafíos, que tiene que aprender a mirar al microscopio, que tiene que aprender biología molecular y que implica una gran carga laboral, pero es lo que tenemos que hacer para estar al día y alinearnos con los desafíos de la medicina de precisión. Bueno, para finalizar, entonces presento a la charla siguiente, que es control de calidad en biomarcadores, la va a dar la doctora Paola de la Iglesia de nuestro servicio. Hola, buenas tardes a todos. Primero, bueno, gracias por la invitación.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de control de calidad en biomarcadores y qué desafíos enfrentamos los laboratorios a la hora de cada vez tener más cosas para testear que impactan fuertemente en el manejo del paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definirla, ¿no? ¿Qué es la calidad en el laboratorio? Y la calidad es una serie de actividades que son muy sistemáticas y que están planificadas y que están dirigidas a cumplir una meta definida, y la define el liderazgo de ese laboratorio. Y en general, en anatomía patológica, podemos hablar que la calidad se define un poco por la precisión, por la confiabilidad del resultado y por la disposición de ese resultado para el médico tratante en un tiempo acorde. Y el proceso es empieza mucho antes de lo que en general uno podría pensar. El proceso empieza cuando el médico tratante, cirujano, oncólogo, piensa que un estudio de anatomía patológica o un estudio de un biomarcador es una buena idea para resolver un problema terapéutico o diagnóstico de un paciente. Ahí es donde arranca el proceso. La toma de esa muestra para generar ese estudio es parte del proceso. La solicitud que yo le envío al laboratorio para que ingrese esa muestra, todos forman parte de lo que llamamos las fases de la calidad, y recién cuando la muestra ingresa al laboratorio es lo que llamamos la fase analítica, que es el trabajo propio del laboratorio. Lo que corresponde a los procesos postanalíticos es, una vez estudiado esa muestra, ya sea para un examen de rutina o un biomarcador complejo, la información que se genera tiene que ser transferida a algún sistema para que esté disponible tanto para el médico tratante como para el financiador. Y esa información que yo hago disponible tiene que ser comprensible, ¿sí? Y le tiene que permitir al médico tomar una acción específica. Entonces uno pierde mucho tiempo, en general los laboratorios perdemos mucho tiempo en hablando o discutiendo cuestiones analíticas, y en realidad lo más desafiante para un laboratorio es lo que está antes, es la fase preanalítica, porque implica un montón de actores del sistema de salud, implica que tiene que ser muy ajustado al sistema, al entorno de salud en el que yo estoy, y no va a ser el mismo para dos instituciones diferentes. Y es una de las cosas más desafiantes y que más condiciona la calidad de la muestra y la calidad del resultado posterior. Entonces, si volvemos al primer paso y queremos como desglosar esto, cuando a un médico se le ocurre que pedir un estudio es una buena idea, primero tiene que conocer si el estudio está disponible, tiene que conocer si el paciente requiere alguna preparación, tiene que conocer si la muestra que va a generar tiene alguna particularidad en cuanto a los horarios en los que trabaja el laboratorio, al tipo de transporte. No todas las muestras se manejan de la misma manera. Tiene que conocer si hay alguna particularidad en cuanto a las condiciones de recolección, y ejemplos hay un montón. Si yo quiero biopsiar a un paciente con una sospecha de linfoproliferativo, tengo que conocer que es conveniente que el paciente no tenga tratamiento con corticoides previo a la toma de esa muestra, porque eso puede condicionar la calidad de la muestra. Todas estas cosas tienen que ser consideradas antes de generar el arreglo del procedimiento para la toma de muestra. Muchas veces son cosas en las que se piensa cuando la muestra ya está siendo tomada o ya fue tomada, y eso genera pérdida de recursos, genera demora diagnóstica para un paciente que posiblemente sea oncológico. Entonces, poder contemplar y hacer esto bien requiere una madurez y una coordinación de los sistemas de salud que es muchas veces muy desafiante, sobre todo en nuestro medio. Una vez, suponiendo que todo de los pasos 1 y 2 ha sido contemplado y es correcto, debe generarse una solicitud para poder ingresar esa muestra al laboratorio, y esa solicitud tiene que tener algunos datos clínicos que son importantes para la interpretación del patólogo. No solamente para la interpretación, sino también para el triage de la muestra dentro del laboratorio. Cómo los laboratorios
que procesan muchas muestras tienen distintos circuitos para cada muestra, y a veces el tipo de muestra uno lo define por algunos de los datos clínicos. No es lo mismo un paciente en el que yo estoy sospechando una neoplasia que uno en el que no. Entonces, en los datos clínicos, que son un desafío para todos los laboratorios del mundo, las solicitudes completas, no es un problema simplemente nuestro, también es algo que es importante. Después, pero no menos importante, la identificación, que es la principal causa de error diagnóstico en patología, en el mundo. Y tercero, por último, el marco temporal, ¿no? Si yo tomo una muestra, pero la envío al laboratorio 5 días después, y posiblemente la calidad de esa muestra disminuya en el tiempo. Mientras más exigimos al material biológico, mientras más exigimos al tejido, más importante es tener en cuenta todo esto, todo lo que es preanalítico, porque es lo que más va a condicionar la posibilidad de hacer estudios complementarios en las muestras histopatológicas. Y cuando decimos, bueno, ¿qué tan buena tiene que ser la muestra para ser un biomarcador? Para hacer biología molecular, idealmente lo que llamamos isquemia fría debe ser menor a 1 hora. ¿Qué es la isquemia fría? La isquemia fría es el periodo de tiempo comprendido desde la toma de muestra, o sea, desde que el tejido se saca del paciente, hasta que el mismo es sumergido en el fijador para el caso de las muestras que se formalizan, o congelado, o depende de lo que yo haga con la muestra, pero en general el estándar es la fijación. Esa es lo que llamamos isquemia fría, e idealmente tiene que ser menor a 1 hora. Eso es algo que es difícil de controlar para los laboratorios porque es un momento en el que nadie del laboratorio está presente, y también es un desafío tomar ese dato, consignarlo en algún sistema de información, consignarlo en la solicitud, es realmente desafiante para todas las instituciones de salud. El tiempo de fijación idealmente tiene que ser entre 4 y 48 horas, se puede extender hasta 72 horas para la gran mayoría de los biomarcadores. Siempre hay que tener en cuenta que mientras si yo quiero hacer estudios más sofisticados como NGS, es preferible que el tiempo de fijación esté más cerca de las 48 que de las 72, pero para la inmunohistoquímica es más que aceptable las 72 horas. El fijador es formol buffer pH neutro, es el más utilizado. No es que no se puedan usar otros, pero requieren que cada laboratorio valide las metodologías para ese fijador. Este es un fijador barato, disponible, en Argentina es casi universal. Si son muestras óseas, los descalcificantes no pueden ser ácidos, y esto es importante. Entonces volvemos al tema de lo preanalítico. Es importante tener datos en la solicitud, porque si yo sé que la muestra es para descartar un secundarismo en hueso, es posible que elija un descalcificante no ácido porque pienso que eso puede ser factible de inmunomarcación o de estudios complementarios moleculares. Y dependiendo de cada estudio, que lo vamos a ver ahora cuando veamos la fase analítica, va a haber condiciones particulares, ¿no? De cantidad de celularidad, de necrosis, que se van a ajustar a cada digamos, a cada método complementario que yo vaya a usar. Este es un ejemplo para que veamos, es un trabajo que se hace sobre un banco de tumores, no es el único, hay muchos, pero miden integridad de RNA en diferentes tiempos de isquemia fría, en muestras de un banco de tumor de cáncer de pulmón. Y miden engraftment y miden integridad de RNA. El gráfico es porcentaje de muestras con RNA viable, aceptable para estudios moleculares. La primera columna de la izquierda es tiempo menos de 1 hora, que vemos que más del 60% de las muestras son aceptables. Entre 1 y 2 horas, también en 50 y casi 60, y vemos cómo cae a partir de la 3.ª hora de isquemia fría la calidad del ARN. Entonces, isquemia fría el RNA es una molécula muy lábil, se degrada muy rápidamente, así que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, entrenar bien a los lugares de toma de muestra para concientizar de que es importante
que la muestra se toma y se deja en el medio destinado, ya sea fresco, para el caso de bancos de tumores, o fijado en formol. Pero también es para ver que no siempre es el 100%, ¿no? Es el 60%, porque hay otro montón de factores preanalíticos que influyen en la calidad de la muestra. Una vez que el tejido se saca del paciente, empieza la degradación de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Y hay muchísimas variables preanalíticas. Esto es un ejemplo, una publicación del Colegio Americano en 2011 de las potenciales fuentes de variación preanalítica que van desde la temperatura ambiente al momento de la toma de muestra hasta el tipo de fijador, la calidad de ese fijador, los procesadores, el tiempo de procesamiento, las calidades de la parafina. La verdad es que son muchísimas variables, es muy difícil tenerlas a todas en cuenta. Uno hace lo que puede, pero idealmente hay que intentar estandarizar la mayor cantidad de ellas para asegurarnos resultados aceptables. Y recién ahora, después de todo esto, estamos pasando a la fase analítica. La fase analítica, lo que yo voy a tener en consideración es el método. Para cada estudio, para cada inmunohistoquímica, para cada estudio de FISH, para cada metodología que yo elijo, voy a tener un recurso humano asignado y capacitado, voy a necesitar algún grado de equipamiento, voy a tener un tipo de muestra o matriz, y voy a definir para cada método los alcances de mi ensayo. Un ensayo idealmente tiene que ser exacto. Cuando decimos exacto, significa que mi resultado y el resultado de un centro de referencia, de otro laboratorio o de un test de proficiencia externa, sea Nordic, sea CAP, sea el que sea, debe ser el mismo que el que yo obtengo. La precisión está dada por la repetición de ese resultado. Si yo una muestra la testeo 2, 3 veces en mi laboratorio, en distintos turnos, en distintos equipos, debería ser el mismo el resultado. Eso los laboratorios lo tienen que medir o poder mostrar. La sensibilidad, que en la validación analítica está dada por básicamente el límite de detección, que eso es particularmente importante en muestras de tejido, y es una variable importante cuando trabajamos con PCR, con real-time PCR, y la especificidad tiene relación con factores que interfieren con el estudio, ¿no? ¿Qué otras fuentes de positividad hay que no sean lo que yo estoy intentando medir? Todas esas 4 variables que están encerradas en ese círculo, nosotros las definimos en lo que llamamos un proceso de validación, que es el proceso mediante el cual un laboratorio define estas variables antes de sacar un ensayo a disposición, digamos, a la práctica clínica. Una validación tiene que hacerse para cada metodología, es bastante sencilla para algunas técnicas de inmunohistoquímica y bastante compleja mientras más compleja es la metodología. La verdad es que para NGS, ya va a hablar Federico de eso, pero es bastante más compleja. Pero idealmente uno tiene que usar un universo de muestras que uno sepa que después va a testear. Entonces hay que incluir la mayor variabilidad de muestras posibles y hay que incluir una serie de casos positivos y de casos negativos, algunos de los cuales tienen que tener resultados conocidos para poder medir la exactitud. Esto es algo que es laborioso, es difícil, pero nos para en un lugar donde nosotros sabemos qué tan robusta es nuestra metodología y sabemos cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, y eso también es algo que nosotros después podemos comunicar a nuestros médicos, digamos, a nuestros clientes, cuando ponemos un estudio digamos, en la práctica clínica. Y por último, la fase posanalítica. Bueno, esa información que yo generé tiene que poder ser recibida en un marco temporal adecuado, y es un debate cuál es ese marco temporal adecuado, y va a variar de acuerdo al sistema, a las condiciones, pero en general en biomarcadores uno acepta que ningún estudio de biomarcador debería superar los 21 días corridos, para el caso incluso de NGS, para casos de inmuno y de FISH los tiempos son más ajustados incluso. Hay algunos parámetros establecidos por guías
para algunas neoplasias en particular, pero hay pocas regulaciones de instituciones de salud grandes, ¿no? o a nivel ministeriales de cuáles son los tiempos que debemos manejar. Y en Argentina no hay ninguno. El informe de un biomarcador tiene que incluir la metodología, tiene que incluir qué tipo de muestra utilicé una muestra fijada, no es lo mismo un test de GFR para cáncer de pulmón en biopsia líquida que en tejido parafinado. Entonces esa información debe estar incluida en el informe, y si yo hubiera detectado alguna incidencia de calidad, si yo me hubiera dado cuenta que esa muestra estuvo sobrefijada o subfijada, o que hubo algún inconveniente con su preservación, sobre todo si el informe es negativo para algunas técnicas más que otra, debería consignarse en el informe para que quien la recibe tenga cuidado sobre, digamos, la confiabilidad de ese resultado. Eso es algo difícil, pero hay que empezar también a hablar de los problemas o las fallas de calidad incluso en los informes. Entonces, como conclusiones, la verdad es que se ha ido sofisticando la cantidad de respuestas que nosotros le pedimos a las muestras de anatomía patológica. Esto implica más desafíos, es difícil, todo lo que involucra al sistema preanalítico implica conversar un montón, ajustar un montón de circuitos, y eso lleva tiempo. Las validaciones son un gasto para la mayoría de los laboratorios porque son muestras que uno testea pero que no cobra, y eso, dependiendo del sistema en el que uno esté, a veces condiciona el uso de una metodología inclusive. Y el mejor consejo es, bueno, comunicarse. Los oncólogos y los equipos de trabajo tienen que conocer las ventajas y desventajas, las fortalezas de nuestros estudios, pero también tienen que conocer las debilidades, y eso genera trabajo en equipo real, porque es algo que muchas veces lo decimos, pero no tantas veces lo llevamos adelante, y creo que hace que beneficia finalmente al paciente y hace que todos nos sintamos más tranquilos y más contentos de trabajar en biomarcadores y en cáncer. Así que bueno, habiendo dicho esto, dejo a Hernán que dé la siguiente charla. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, gracias Paola. Voy a terminar la jornada de hoy, entonces recuerden que son 5 jornadas, 5 encuentros, hablando de este famoso ENTRAC que nombramos un poco ya. Y no puedo dejar de agradecer también a Bayer, que colaboró dando soporte para el desarrollo de esta actividad. Así que bueno, continuamos la actividad. Esto que ven acá es una proteína TRK, una estructura tridimensional, y en el medio ahí encuentran, es una especie de bolsillito, ahí tiene un inhibidor, que es lo que hace que la quinasa de TRK no pueda funcionar e inhiba su actividad. Entonces vamos a contar, ¿qué son los genes en TRAC? ¿Qué son las proteínas TRK, cuál es su biología normal y qué es lo que ocurre en las neoplasias? Hay 3 genes NTRK, hay NTRK1, 2 y 3. El 1 participa sobre todo en la regulación del dolor y la termorregulación, el 2 en control del movimiento, en funciones de memoria y también en control del peso, y el 3 en los procesos de propiocepción. ¿Dónde se expresan estos genes? ¿En qué tejidos? Normalmente en las neuronas. Y participan ya desde el desarrollo embrionario, y son activados por neurotrofinas, que ahora vamos a ver que hay varias neurotrofinas las cuales pueden actuar sobre estos receptores. Su expresión es infrecuente en los tejidos no neuronales y también en neoplasias. Y por eso, como vimos antes en los tratamientos agnósticos de tumor, vimos que había en muchos tipos de tumores, pero vamos a ver más adelante que la frecuencia es muy variable.
con respecto a qué tipos de tumor pueden presentar fusiones o alteraciones de estos genes. ¿Qué quiere decir NTRK y qué quiere decir TRK? NTRK quiere decir receptor neurotrófico con actividad tirosina quinasa. Y TRK quiere decir quinasa relacionada con la tropomiosina. Y ahí puse una chica pensando, porque si bien NTRK y TRK parecen muy parecidos, lo que dicen las palabras es muy diferente. Después vamos a develarlo al final. Están codificados entonces cada uno, obviamente cada gen está localizado, tiene una localización en cromosomas distintos, NTRK1 en el cromosoma 1, en la región 21Q21, Q22, el NTRK2 está en el cromosoma 9, y NTRK3 en el cromosoma 15. Y acá tenemos la estructura simplificada de estos receptores, de estas proteínas. NTRK1 codifica una proteína que no se llama TRK1, se llama TRKA. El NTRK2 codifica la TRKB y el NTRK3 TRKC. Y cuando vemos la estructura, vemos que tienen un dominio extracelular, ¿sí? Con dominios ricos en cisteína, ricos en leucina también, tienen dominios IG1 y IG2, similares a tipo inmunoglobulina, tienen un dominio de transmembrana, y lo más importante, que tienen una actividad, tienen un dominio intracelular con actividad de tirosina quinasa. Y vemos que estos receptores, el ligando que los va a activar es, en un caso, Neural Growth Factor para TRKA, para TRKB, el factor derivado de cerebro, Brain Derived Neurotrophic Factor, la neurotrofina 4 para TRKB, y la neurotrofina 3 actúa principalmente sobre TRKC, pero también puede activar sobre TRKA y TRKB. ¿Qué es esta actividad de tirosina quinasa? Bueno, es un cambio de la actividad enzimática que consiste en el pasaje de un ATP es dador de un grupo fosfato que activa y provoca un cambio conformacional de esta actividad enzimática y genera un ADP en resultado. Y este cambio de fosforilación se produce en tres posiciones principales, 676, 680 y 681, y secundariamente se produce en los residuos 496 y 791. ¿Qué es lo que genera esto? Genera que los receptores cambien su conformación y formen dímeros, ¿sí? Aquí tenemos a la izquierda, perdón, aquí, a ver si pueden ver mi cursor, en la forma inactiva. Cuando se pega el ligando, Neural Growth Factor, o puede ser una neurotrofina, se forma el homodímero, ¿sí? Y estos homodímeros se autofosforilan en estos que se ve aquí marcado en rojo, se produce el cambio conformacional, se pegan moléculas adaptadoras y se generan señales que pueden ser transmitidas por las vías de las MAP quinasas, PI3 quinasa o proteína quinasa C. Y esto que va a generar cambios a nivel celular que van a estimular la proliferación y el desarrollo, crecimiento y también funciones de supervivencia celular. Esto es como se ve en un tejido normal. Las neuronas normalmente, lo que ven en marrón oscuro para los que no son patólogos, es la señal positiva, ¿sí? de una inmunistoquímica contra TRK. ¿Y qué es lo que ocurre en las neoplasias? En las neoplasias se genera una fusión de un gen NTRK con otro gen que no tiene nada que ver con la función normal. Entonces se produce un reordenamiento que conserva el marco de lectura, es decir, que permite que se genere una proteína quimérica, una proteína que no existe normalmente, que va a tener un dominio de un gen, entonces un gen X que se reordenó con nuestro dominio quinasa en rojo, y una región promotora. Y en general estos genes que se unen, que se pegan con los genes TRK, son genes housekeeping, son genes que participan en funciones muy básicas de la célula.
Entonces, es realmente un evento muy peligroso, una actividad de quinasa muy poderosa pegada a un gen que no tiene nada que ver en la función y que generalmente tienen promotores que hacen que su síntesis sea constante. Por lo tanto, se pega un promotor y va a sintetizar permanentemente, se va a generar función celular que estimule la proliferación celular. Entonces se genera un ARN quimérico, una proteína de fusión, una proteína que normalmente no existe, TRK, y la célula adquiere una actividad no controlada de quinasa que empieza a fosforilar diferentes sustratos y hace que la célula prolifere. Entonces, más esquematizado de otra forma, se genera un derivado en el cual se pega un pedacito de NTRK con otro gen y va a generar esta actividad desregulada de las quinasas. Aquí tenemos esquematizado entonces cómo se realiza ese pegado. NTRK1 tiene, en realidad hay múltiples partners, múltiples genes compañeros que pueden pegarse a los NTRK, tanto 1, 2 y 3. Están señalados en rojo los que son más conocidos o que ahora vamos a comentar: tropomiosina 3, la alamina nuclear, que tiene un patrón específico nuclear, después la vamos a ver cuando veamos técnicas de inmunistoquímica, y ETB6, que es uno de los que más frecuentemente encontramos en TRAC ETB6. Aquí a la derecha vemos los distintos tipos celulares, qué genes se reordenan, ¿sí? Por ejemplo, tenemos astrocitomas, en los cuales en TRAC, en rojo, se une con NACC2, en TRAC3, en gliomas, se une con ETB6, en MAS, en leucemias mieloblásticas, en distintos tipos de tumores. Y este esquema, se llama esquema Circus, es el que nos dio la idea para desarrollar el logo, en el cual los distintos NTRK se traslocan con distintos genes. Nuevamente, esto más desarrollado, dijimos que para que se activen, para adquirir esta actividad de tirosina quinasa que está a la derecha, se tienen que formar homodímeros. Y estos homodímeros pueden realizar ese pegado, esos dominios de activación, se pueden dar en distintos genes con distintos tipos de dominios, por ejemplo, en dedos de zinc, y para algunas translocaciones incluso no se conoce el mecanismo de dimerización de estas proteínas. Entonces, repasando o poniendo en claro o esquematizando un poco más, en una célula normal, en verde, normalmente están separados ambos receptores NTRK y no transducen una señal. Cuando se pega el ligando, que en este caso, bueno, es la flecha verde y el pegado rojo, cambia la conformación de los receptores se pegan y comienzan a mandar señales a través de las vías de las MAP quinasas o PI3 quinasa. ¿Qué es lo que ocurre a la derecha en una célula tumoral? En la célula tumoral no necesitamos el pegado del ligando, eso es independiente del ligando, eso es lo que justamente genera la desregulación. Permanentemente están formados los homodímeros que van a transmitir la señal de proliferación, está prendida en forma constitutiva la señal de proliferación, y este esquema lo que quiere mostrar es que puede ser que la proteína quimérica conserve su dominio de anclaje a la membrana, o incluso puede ser que se pierda y que sea una forma citoplasmática que no tiene pegado a la membrana. Eso es lo que ocurre en las fusiones. Entonces, en definitiva, estas fusiones oncogénicas de NTRK conservan el dominio quinasa de TRK, generan la dimerización constitutiva, activan la cascada de señales que en definitiva generan la proliferación celular y crecimiento tumoral. Y vamos a repasar un par de hitos en el descubrimiento de los genes en TRK. Como ven, el primer oncogen inicialmente se llamó ONCD y se identificó en cáncer de colon en 1982. Y pasaron muchos años, ahora lo vamos a ver, hasta que se identificó qué es lo que estaba pasando a nivel molecular, en el caso específico de esta línea celular. Y luego se fueron describiendo también, por ejemplo, funciones de NTRK en carcinomas papilares tiroideos. Posteriormente se describieron fusiones de NTRK3, además de las de NTRK1, recién en 2014. Es decir, es un campo que está en gran evolución
y es probable que se descubran más partners de los NTRK. Y acá me voy para atrás, me voy a un paper de Nature, 1986, en el cual Barbacid y Martín Zanca describieron por primera vez a esta alteración. Ya describieron que se formaba un oncogen por la fusión de una tropomiosina, ¿sí?, y de una proteína con actividad de tirosina quinasa. Recuerden que la tropomiosina es una proteína filamentosa que interactúa con la actina en los filamentos del tejido muscular, ¿sí?, que no tiene realmente mucho que ver con esto que estamos charlando. Y encima, este grupo de investigadores describió este receptor de tirosina quinasa del sistema nervioso central en el colon, ¿sí? Es la línea celular con la cual trabajaron para describir, era una línea obtenida a partir de un cáncer de colon. Lo que hicieron es, lograron secuenciar este dominio tirosina quinasa, y no sabían exactamente cómo llamarlo, sabían que estaba asociado a una tropomiosina. ¿Por qué? Porque estaban viendo la fusión, esta que yo les comenté antes, uno de los partners de NTRK, y lo bautizaron, le cambiaron el nombre ONCD, y le pusieron tropomiosina receptor quinasa, ¿sí?, TRK. ¿Cómo hicieron? Bueno, la descripción del ensayo original es muy interesante. Realizaron PCRs para evaluar una parte del gen NTRK, realizaron PCR de tropomiosina 3 y demostraron posteriormente cómo era que faltaba una parte en la línea celular, que es la KM12, faltaba parte del dominio extracelular y sobraba otra. Esto entonces fue esclarecido definitivamente que era la tropomiosina 3 por el grupo de Ardini recién en 2014, y lo que ocurrió es que se describe, que después lo vamos a ver, una translocación que es intracromosómica en el cromosoma 1, porque está muy cerca, este es el cromosoma 1, y está muy cerquita en TRAC1 de la tropomiosina 3. Entonces lo que ocurre es que hay una ruptura en el ADN, hay una inversión, y lo que ocurre es que queda pegado un pedacito de la tropomiosina en amarillo con la actividad oncogénica, o la actividad quinasa, perdón, de TRK, y ellos lograron hacer la cristalografía, el grupo de Ardini, y tienen aquí en verde la actina, tienen el filamento de la tropomiosina y la actividad quinasa localizada en el extremo. Tiene una demostración que tardó 30 años y el proyecto Genoma Mediante para poder comprender qué es lo que estaba pasando en esa fusión en TRAC1 tropomiosina 3. Bueno, para finalizar entonces, y ya lo dejamos planteado como un concepto importante para los futuros encuentros, es que las fusiones en TRAC hoy en día son marcadores predictivos de respuesta a inhibidores específicos de TRK. Las fusiones que estuvimos comentando son los blancos moleculares validados, porque generan un ARN y una proteína quimérica, que es la que tiene esa capacidad funcional. Y también se han descrito otros reordenamientos, pero que no son productivos. Cuando se produce una translocación, pero no se genera un ARN y una proteína, actualmente no se considera que sea un blanco terapéutico. Y también anotar que puede haber mutaciones puntuales en NTRK y amplificaciones de NTRK, pero estos no son por ahora blancos terapéuticos validados en primera línea para los inhibidores de NTRK. En definitiva, como concepto, el testeo del ARN quimérico es el método más adecuado y preciso para detectar una fusión oncogénica, pero también, vamos a ver, cuando veamos metodologías de estudio, pueden emplearse otras estrategias. Por ejemplo, FISH e inmunistoquímica. Y bueno, ahora concluimos la presentación y abrimos un espacio para preguntas. Y les recordamos las actividades que continuarán. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Pandolfi y bueno, no vi que haya alguna pregunta nueva. Sí tengo una pregunta para Hernán acerca de qué otros marcadores agnósticos se reconocen en la actualidad, además de NTRK.
bueno, pone un poquito en contexto esto que se estuvo explicando hoy. Bueno, como comenté antes, la FDA impulsa mucho el desarrollo o estimula mucho la aprobación de tratamientos agnósticos de tumor. La realidad es que en la actualidad no hay muchos. Está en la aprobación para los inhibidores de las fusiones en TRAC y también, sobre todo, los marcadores de inmunooncología, como son el testeo con PDL1 por inmunistoquímica y las determinaciones en tumores, independientemente entonces del subtipo histológico, de los tumores que tengan un patrón de inestabilidad microsatélite alto, y recientemente en un trabajo de Keynote, en el ensayo Keynote, también el estudio de TMB, de la carga mutacional, en los pacientes con tumores, entonces con una carga mutacional elevada, son más de 10 mutaciones por megabase. De todas maneras, eso, hay ya oncólogos que señalan que es un valor, un cutoff discutible para algunos tipos tumorales. Entonces otra vez volvemos a la última diapositiva que yo había comentado antes. Si bien los tratamientos pueden ser agnósticos de tumor, los testeos no, y sigue teniendo importancia identificar el tipo de tumor. No es lo mismo un tumor del gastrointestinal que otros tipos de tumores. Entonces todavía ahí hay mucho para afinar con respecto a qué valores de corte para definir tratamientos con agentes de inmunoterapia. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias Hernán y gracias Paola. Muy lindas las charlas. Y bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, de todas formas vamos a tener la oportunidad de hablar más sobre el tema, ir desarrollando tanto las metodologías para el estudio de las fusiones de NTRK como las principales patologías que se encuentran tanto en tumores pediátricos como en tumores del adulto para estudiar, digamos, estas fusiones y distintos algoritmos diagnósticos que se pueden emplear. Y bueno, y la idea es el último día cerrar con nuestros oncólogos invitados un poco más acerca de la terapéutica. Así que bueno, vamos a tener una oportunidad de seguir hablando sobre esto. Muchas gracias a todos. No sé, Hernán, si, bueno, nada, si quieres decir algo más, pero... No, nos vemos el jueves a la tarde para hablar de NGS y de inmunistoquímica, ya hablando más específicamente, hablando de generalidades y las aplicaciones específicas en los tumores en TRAC positivos. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el jueves. Espero que les haya resultado interesante. Hasta luego.